Reconozco que conforme a lo establecido por la sala, al interior del batallón se construyó un acuerdo criminal. Hubo acuerdo criminal para matar y reportar bajas. Impactante confesión ante la JEP de coronel retirado de batallón en Antioquia. Revela que él participó en al menos 28 falsos positivos. Cuestionado general Juan Miguel Huertas, llamado por la JEP para responder por falsos positivos, es también señalado de tener nexos con disidencias de alias Calarcá. Jueza Vivian Polanía aparece muerta en su casa en Cúcuta. La mujer habría generado polémica por videos que subía a sus redes sociales. Cae en Inglaterra la empresaria Zulma Guzmán, señalada de asesinar 2 menores con frambuesas envenenadas. Procuraduría investigará escándalo por contrato de mantenimiento de helicópteros militares. Presidente Petro abre la puerta al uso de glifosato tras advertencia a disidencias, pese a haberlo rechazado en el pasado. Cancillería abre investigación y Petro exige la salida de funcionarios por fiesta de la embajada en Nicaragua en la que participó el prófugo Carlos Ramón González. Lo mejor de la artesanía japonesa se exhibe por estos días en Bogotá. Esto y más en las noticias del entretenimiento. En una declaración sin precedentes ante la JEP, el coronel en retiro Gonzalo Enrique Liscano reconoció su participación en el montaje y la ejecución de falsos positivos desde un batallón en Antioquia. Yo, Gonzalo Enrique Liscano Valero, hoy me encuentro ante ustedes para asumir de manera pública mi responsabilidad moral y material frente a los hechos ocurridos bajo mi comandancia en el batallón de infantería número 32, Pedro Justo Berrío, con sede en Medellín y su puesto de mando adelantado Frontino, Antioquia. Mirando a los ojos a las víctimas y de pie en un escenario, el coronel en retiro Gonzalo Enrique Liscano reconoció su responsabilidad en múltiples falsos positivos cuando se desempeñó como comandante del batallón de infantería Pedro Justo Berrío y los mencionó. Reconozco que conforme a lo establecido por la sala, al interior del batallón se construyó un acuerdo criminal en el cual participé como comandante. Ese acuerdo permitió la ejecución de por lo menos 18 hechos victimizantes, 28 víctimas de homicidio y 23 desapariciones forzadas. Reconoció públicamente que constituyó un acuerdo criminal al interior del batallón y reveló que se crearon incentivos indebidos por asesinatos presentados como bajas en combate. Asumo y reconozco que implementé y reproduje la política de facto de conteo de cuerpos, promovida desde la 4ª Brigada, donde solo se exigían bajas en combate como medida principal de éxito operacional. Presioné las tropas bajo mi mando para obtener estos resultados. Permití la adopción de incentivos indebidos asociados a la presentación de bajas. Admitió que ejerció presiones en sus subalternos, leyó los nombres de algunas víctimas y pidió perdón. Víctor Alfonso Restrepo Piedrahíta, asesinado el 31 de enero del 2005 en el barrio 20 de Julio, Medellín. Marco Antonio Acevedo Valencia y Luis Fernando Álvarez, asesinado el 15 de julio del 2005 en Robledo, Las Margaritas, Medellín. Fallé como comandante, fallé como ser humano y fallé al país. Les pido perdón por cada vida arrebatada, por cada cuerpo desaparecido, por cada madre, padre, hijo, hija y hermano que aún no espera justicia. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, entregó detalles del balance en Antioquia. Este subcaso abarca un universo de 589 víctimas, de las cuales 228 fueron igualmente víctimas de desaparición forzada, 41 fueron torturadas, de esas continúan desaparecidas 99. Agregó que los comandantes de brigada no aceptaron su responsabilidad, mientras que de los 11 comandantes de batallón, 7 admitieron su participación en falsos positivos. La JEP llamará a declarar al cuestionado general Juan Miguel Huertas ante una posible vinculación con los llamados falsos positivos. El general Juan Miguel Huertas, recientemente suspendido por la Procuraduría por posibles nexos con las disidencias de las FARC, tiene nuevos líos con la justicia, dado que la Jurisdicción Especial para la Paz JEP lo llamará a responder por falsos positivos, pues 2 declaraciones nuevas lo salpican con las muertes registradas en 2002 y 2003. Como ustedes escucharon en la audiencia de Granada, hubo 2 hombres bajo su mando que refirieron que él conocía
e incluso habría dado algunas instrucciones respecto de estas ejecuciones extrajudiciales, y entonces lo que procede es convocarlo nuevamente. La JEP fijará en los próximos días la diligencia en la que el general, actual jefe del Comando de Personal, tendrá que asistir a entregar su versión sobre las ejecuciones extrajudiciales. Fue hallada muerta la jueza Viviana Polanía, que se hizo conocida por sus polémicos videos en las redes sociales. Muy buenas noches y mucha atención, pues acaban de hallar el cuerpo sin vida de la jueza Vivian Polanía. Recordemos quién era, pues ella se desempeñaba como jueza primero penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta. Según el reporte preliminar entregado por las autoridades, la funcionaria fue encontrada sin vida en su residencia en la ciudad, que es la que estamos viendo en estos momentos, durante la tarde de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025. En el lugar también se encontraba su bebé de apenas 1 mes o 2 meses de edad, quien fue trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad que se encuentra bajo atención médica. Las causas de este deceso aún no han sido confirmadas por las autoridades competentes. Pero vamos a recordar quién era Vivian Polanía, pues fue una jueza de la República de Colombia asignada al Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías en Cúcuta. Recordar que algunas de sus controversias públicas fueron la audiencia virtual viralizada durante la pandemia de COVID-19 en una audiencia judicial virtual. Su cámara se activó accidentalmente mostrando a Polanía en su cama, sin la toga, con ropa interior y fumando cigarrillos, lo que desencadenó una investigación disciplinaria por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Además, también es conocido su uso en redes sociales y perfil público. Polanía se volvió activa en Instagram con publicaciones que incluían contenido relacionado con su estilo de vida, ejercicio físico y vestimenta, sumando cientos de miles de seguidores. Este perfil provocó fuertes críticas y debates sobre si sus publicaciones eran compatibles con el rol de autoridad judicial. Por otro lado, recordemos el polémico video en el Palacio de Justicia de Cúcuta en septiembre de 2023, pues se viralizó un video en el que aparece participando en lo que fue descrito como un show erótico o celebración atrevida dentro del Palacio de Justicia junto a otras personas y un bailarín. Recordar que estamos en una noticia en desarrollo, seguiremos informando con todos los detalles de este fallecimiento que realmente deja a todos los cucuteños con la boca abierta, pues era algo que no esperábamos. Informó para Noticentro 1 Camila Barrera, de la Opinión. Noticia en desarrollo. Tras un intento de suicidio, las autoridades inglesas capturaron a Zulma Guzmán, la presunta asesina de 2 menores de edad en Bogotá, con unas frambuesas envenenadas con talio. La asesina de las frambuesas, así tituló el diario inglés Daily Mail el caso de Zulma Guzmán, quien fue detenida en Londres en las últimas horas luego de ser rescatada del río Támesis. Según reportes de la policía citados por el medio inglés, la mujer se encuentra hospitalizada. La policía fue llamada a las 6:45 horas del martes 16 de diciembre por informes de una mujer en apuros en el puente de Battersea. La unidad de policía marina de la Met rescató a una mujer de unos 50 años del agua a las 7:14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida. La embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, confirmó que la mujer está bajo supervisión médica y que no tiene heridas de gravedad. Posterior a su atención, se realizarán los trámites diplomáticos para que responda ante la justicia colombiana. La empresaria requerida por la Fiscalía por presuntamente haber enviado el pasado 3 de abril a través de una empresa de mensajería un postre de frambuesas cubiertas de chocolate que contenían talio, un metal pesado, incoloro e inodoro altamente letal que fue consumido por 2 menores en el norte de Bogotá. Las hipótesis iniciales hablan de una posible venganza contra el padre de las menores e incluso la Fiscalía desarchivó otros casos de potenciales muertes previas con el químico. Se espera que la mujer se recupere para que se haga efectiva la notificación de Circular Roja de Interpol y avance su extradición a Colombia. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria por el escándalo del contrato del mantenimiento para los helicópteros Mi-17. La Procuraduría indagará el multimillonario contrato de mantenimiento de helicópteros militares, en el que se habría perdido una suma cercana a los $16 millones producto de un anticipo. El ente de control trata de configurar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la firma y ejecución del contrato número 12 del 2024, con el fin de concretar si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias. La Procuraduría ordenó una inspección al Ministerio de Defensa para recolectar nuevas evidencias.
La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública ordenó, entre otras pruebas, una inspección disciplinaria al Ministerio de Defensa y a la Brigada de Aviación número 32 para recaudar toda la información relacionada con los convenios. Entre tanto, este miércoles avanzan las audiencias contra los uniformados detenidos por este caso, entre los que hay un coronel activo. El presidente Gustavo Petro advirtió que si las disidencias siguen utilizando a la población civil como escudo, comenzará las fumigaciones con glifosato, rompiendo así una de sus promesas de campaña. El giro en la posición del presidente Gustavo Petro frente al glifosato quedó en evidencia tras un nuevo pronunciamiento sobre la situación de orden público en el suroccidente del país. Aunque históricamente se ha opuesto a la expresión aérea por los impactos ambientales y de salud, ahora plantea esa posibilidad como respuesta al accionar de las disidencias de Iván Mordisco, que según dijo recurrieron a la instrumentalización de la población civil. Petro lanzó además una advertencia directa a los grupos del Cauca. Si las fuerzas del Cauca de Iván Mordisco y Marlon continúan con la práctica de usar la población contra la fuerza pública, se pasará del programa de sustitución de cultivos fuerte en Argelia al programa de fumigación con glifosato. El mandatario también aseguró que estas estructuras han demostrado debilidad militar y que en el caso de las fuerzas de Iván Mordisco existe una capacidad de reposición basada en su participación en el narcotráfico. Señaló que el frente araucano de esa organización fue prácticamente destruido, pero advirtió que siguen teniendo incidencia en el comercio internacional de cocaína y continúan en confrontación con el Estado sin ningún margen de diálogo. El presidente Gustavo Petro exigió la salida inmediata de los funcionarios que participaron y organizaron la fiesta en Managua, Nicaragua, a la cual fue invitado el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia. El Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó a la polémica generada por un evento cultural organizado al parecer por la Embajada de Colombia en Nicaragua, luego de que se conociera que en dicha actividad habría participado Carlos Ramón González, una persona requerida por la justicia colombiana en proceso de extradición. Se ha instruido a la Oficina de Control Disciplinario Interno a asumir de manera inmediata la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del encargado de negocios y o además funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua. De acuerdo con el Ministerio, la investigación disciplinaria busca establecer las posibles responsabilidades del encargado de negocios y de otros funcionarios de la Embajada en Managua en relación con la organización y desarrollo del evento realizado el 11 de noviembre y cuya asistencia generó cuestionamientos públicos. La presencia de artefactos explosivos abandonados por las disidencias de las FARC en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en su ataque de ayer, no permitió que la comunidad comenzara hoy la remoción de escombros. Ante la presencia de artefactos explosivos, las autoridades cancelaron hoy la jornada de remoción de escombros que se tenía prevista adelantar con la comunidad en la zona afectada por el ataque de las disidencias de FARC en el municipio de Buenos Aires. De los 8 policías heridos, se ha indicado que se encuentran en la ciudad de Cali recibiendo atención médica. En el último reporte que tenemos, pues tienen un pronóstico reservado, obviamente con heridas que generaban muchísima urgencia y que ponían en riesgo, por supuesto, la vida de cada uno de ellos. La funcionaria lamentó las pérdidas millonarias en la entidad hospitalaria por el ataque demencial. Las pérdidas aproximadamente son de 500 a 600 millones de pesos por el avalúo de los equipos biomédicos y por el daño de la infraestructura. El director nacional de la policía, brigadier general William Rincón, desde Buenos Aires, prometió en compañía del ejército restablecer la tranquilidad en la población. Estaremos permanentemente al cuidado de nuestras comunidades, como lo demanda la ley y obviamente como lo demanda nuestro servicio de policía. Y siempre estaremos con el apoyo de nuestras fuerzas militares. Para mañana se tiene previsto la llegada del ministro de Defensa y la cúpula militar para el desarrollo de un consejo de seguridad. Luego del sangriento ataque que duró casi 7 horas contra Buenos Aires, Cauca, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió hoy con el alcalde de esa población, a quien le prometió conseguir los recursos para reconstruirla luego de que fuera casi destruida. La grave situación de orden público en Buenos Aires, Cauca, continúa generando impactos institucionales tras los recientes ataques que destruyeron por completo la estación de policía y el edificio de la alcaldía. El mandatario local viajó a Bogotá para pedir apoyo urgente al gobierno nacional. Va a tomar entre la presupuestación, la formulación del proyecto y la ejecución final de la obra, por lo menos un horizonte de 2 años. Entonces quiero dejar esa claridad para que no se piense que esto va a ser rápido ni inmediato.
Ese es el costo de haber destruido una infraestructura que nos costó tantos años. Por lo menos mínimo 2 años nos va a llevar tener otra vez esa infraestructura. El alcalde confirmó que el municipio necesitará alrededor de 20.000 millones para levantar de nuevo las 2 edificaciones destruidas, al advertir que hoy no cuenta con instalaciones para operar. Explicó que las obras podrían tardar hasta 2 años en completarse. En la reunión, el mandatario local elevó la solicitud formal para que a través de FOMSECON se financien estos proyectos considerados esenciales para restaurar el funcionamiento institucional en la región. En una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, presentó su renuncia irrevocable a su cargo como superintendente ad hoc de la nueva EPS, denunciando que su nombre había sido utilizado para cobrar coimas. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angelicet Rodríguez Fajardo, presentó su renuncia irrevocable al cargo de Superintendente Nacional de Salud ad hoc para la nueva EPS. En una carta fechada el 17 de diciembre y dirigida al presidente Gustavo Petro, explicó que su decisión está relacionada con una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía por el presunto uso indebido de su nombre para el cobro de comisiones ilegales a EPS intervenidas. Con el fin de preservar la transparencia institucional, mi buen nombre, la rectitud del ejercicio de la función pública y evitar que se continúen presentando escenarios que puedan presentarse a confusión, instrumentalización o favorecimiento indebido, he decidido dar un paso al costado. Fuentes cercanas al gobierno aseguran que Rodríguez consideraba que existía una conspiración desde círculos muy cercanos al poder, orientada a desprestigiarla ante la opinión pública y debilitar su influencia dentro del Ejecutivo. Esta situación, sumada a la denuncia penal en curso, terminó acelerando su decisión. La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que en Colombia exista un mayor compromiso con la libertad de prensa, y para eso hizo alusión puntualmente al caso del Canal 1. Hoy en el Senado español se emitió una moción que llama a defender al Canal 1 y a la libertad de prensa en Colombia. La libertad de prensa es un derecho fundamental. Es un contrapeso esencial al poder político y económico en cualquier régimen democrático, porque la ciudadanía exige noticias veraces, plurales y no alineadas únicamente con el relato de quien pueda detentar el poder en un momento concreto. Desde el Senado también denuncian que las acciones del gobierno colombiano se asemejan a prácticas contra la libertad periodística. El gobierno del señor Petro, intentando suspender la concesión de un canal por supuestos incumplimientos que ni siquiera han sido probados y cuya posible controversia se resolvería simplemente en sede judicial, como corresponde a relaciones privadas entre iguales. Ese intento de retirar concesiones públicas por razones distintas al interés general o sin transparente procedimiento jurídico se parece demasiado a prácticas que atentan contra la libertad periodística. Y advierten que hay una intención de la izquierda colombiana por controlar el relato. La obsesión de la izquierda por el control de los medios de comunicación, por el control del relato, es lo que estamos viendo en Colombia y lo que vemos a diario también en España. El Senado español también llamó la atención sobre la politización de los medios oficiales colombianos, en los que denunció que se contratan solo a figuras que defienden el relato que quiere el gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, llevó a un nuevo nivel su disputa con la magistrada Cristina Lombana. Hoy pidió ante la Comisión de Acusaciones que sea suspendida temporalmente por excederse en sus funciones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara la suspensión provisional de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, al señalar que habría incurrido en faltas disciplinarias y actuado sin competencia en procesos que lo involucran. Porque ella se ha extralimitado de sus funciones. Ella, por ejemplo, está recusada 2 veces, en la cual la Corte, la Sala le ha dicho no puede investigar a Benedetti en enriquecimiento ilícito, y lo que ella hace es abrir otra investigación para investigarme. Entonces me han estado investigando 2 veces por el mismo delito. Por otro lado, ella lo que ha venido haciendo es que fracciona las investigaciones para entonces buscar otras pruebas, y al mismo tiempo está investigando 56 familiares míos que no veo a alguno de ellos hace 10 años, o mi exmujer, una exmujer mía que no lo es desde el año 1987.
quien no veo hace como 20 años. El ministro sostiene que la magistrada había practicado pruebas y adelantado actuaciones contra personas que según él no debían ser vinculadas a sus procesos, lo que afirma vulnera el debido proceso. La solicitud se dio en medio del pulso jurídico que Benedetti mantiene con Lombana desde el polémico allanamiento en su vivienda y tras una tutela que obligó a la Comisión de Acusaciones a pronunciarse sobre una denuncia que permanecía sin avances. Hoy se anunció la Gran Coalición por Colombia con miras a la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo de 2026. Estos son los candidatos que la conforman. Este miércoles se oficializó la alianza entre los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, quienes conformarán una coalición denominada la Gran Consulta por Colombia. Esta hoy es la Gran Consulta por Colombia que nace entendiendo ese clamor por recuperar nuestro país. Si soy triunfador de este proceso, lo representaré en el gobierno nacional a todos y cada uno a través de sus ideas, pero también como parte de mi equipo de gobierno. Los 6 candidatos participarán en las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 para definir a su aspirante presidencial. No obstante, se espera la conformación de nuevas alianzas en el transcurso del proceso. En 2026 deberá terminar la brecha en salud. El Estado tendrá que pagar lo mismo por un paciente del régimen subsidiado que por un paciente del régimen contributivo. A través de la resolución 2605 de 2025, el Ministerio de Salud acató las órdenes de la Corte Constitucional para eliminar lo que tildaban como diferencias injustificadas en la atención de quienes pagan salud y quienes no. Con esta decisión, a partir de 2026 se igualará en un 95% el valor de la UPC del régimen subsidiado frente al contributivo. La presente resolución ordena la equiparación de la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95% de la del régimen contributivo a partir de la vigencia 2026. Este incremento se anuncia en medio de tensiones entre los gremios y el gobierno, que estarían próximos a definir el incremento de la UPC para el siguiente año. A esta hora hay una noticia en desarrollo en Noticentro 1. Durante 11 años, Tamá vivió bajo el cuidado humano con un solo propósito: volver a la libertad. Su historia se convirtió en símbolo de esperanza para la conservación del oso andino en Colombia. Este miércoles, ese anhelo se apagó en el aire. Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque confirmaron la muerte de Tamá en busca de la libertad. El oso andino que era trasladado para culminar su proceso de liberación en el departamento de Norte de Santander. El fallecimiento ocurrió en la tarde de este miércoles durante el vuelo en el que Tamá viajaba acompañado por personal médico especializado. De acuerdo con el reporte preliminar, las difíciles condiciones meteorológicas impidieron el aterrizaje en el punto previsto, lo que obligó a la aeronave a regresar al aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta. En medio del retorno, Tamá presentó dificultades respiratorias que fueron atendidas de inmediato por el equipo veterinario. Sin embargo, pese a las maniobras de reanimación, el oso no respondió y murió en vuelo. Las causas exactas de su deceso deberán ser determinadas por especialistas. Tamá había iniciado el día anterior el tramo final de un proceso que tomó más de 3 años de preparación técnica y veterinaria, siguiendo estrictos lineamientos ambientales y con el respaldo de organizaciones binacionales. Durante el monitoreo previo no se registraron señales de alerta. Hoy Colombia despide a Tamá, el oso que esperó 11 años para regresar a la montaña y que, aunque no logró hacerlo, dejó una huella profunda en la historia de la conservación ambiental del país. De acuerdo con Fenalco, hubo un incremento en las ventas del comercio al cierre de noviembre gracias al Black Friday. La bitácora económica de Fenalco mostró que el 38% de los comerciantes reportó un crecimiento en las ventas durante el mes de noviembre. Un 37% mantuvo su nivel de ingresos y otro 25% dijo tener pérdidas en este periodo. En general, las cifras son positivas en parte por el Black Friday. Señala un mejor comportamiento de este mes respecto al del año pasado, que aunque comenzó lentamente, tuvo un gran repunte y un gran desempeño durante los días del Black Friday. El dirigente destacó las cifras, pero señala que las expectativas para el próximo año aún son bajas, en especial por la incertidumbre que generan las elecciones. A pesar de que se cree que va a haber un buen cierre en este diciembre, los comerciantes mantienen su preocupación por la incertidumbre política y el año electoral del 2026, lo que los hace pensar que el comportamiento de sus ventas va a ser inferior al de este año. Se espera un gran cierre del comercio para la temporada de fin de año. El Grupo Argos designó como su nuevo presidente a Juan Esteban Calle, cargo que comenzará a ejercer a partir de abril del año entrante.
Juan Esteban Calle es administrador de negocios, tiene un posgrado en Finanzas y Economía de la Universidad de Chicago y es analista financiero certificado. Durante la última década fue presidente de Cementos Argos, donde lideró estrategias que generaron más de 7 billones de pesos en utilidades para el grupo. A través de un comunicado se conocieron detalles de su nombramiento. El proceso de selección se desarrolló en un periodo de 6 meses. Fue liderado por la junta directiva y contó con el acompañamiento de Egon Schneider, firma global de consultoría en gestión y búsqueda de ejecutivos. Jorge Mario Velázquez dejará el cargo el 31 de marzo de 2026, tras una década en la que el grupo Argos multiplicó sus utilidades y fortaleció su negocio en infraestructura y materiales de construcción. Las empresas colombianas buscan incrementar sus inversiones en la propiedad intelectual con la intención de fortalecer sus negocios y sus marcas. Dinero inteligente. En un estudio realizado a 410 empresas, el 98% de las compañías en el país no protegen su propiedad intelectual. Precisamente Colombia busca fortalecer este aspecto, con nuevas inversiones en una herramienta que permite proteger la innovación como registros de marcas, nombres, lemas comerciales, patentes y diseños industriales. De esta manera se fortalece la posición en el mercado, genera ingresos y aumenta el valor ante inversionistas y aliados. Colombia tiene potencial, tiene creatividad y tiene talento, y la propiedad intelectual hace que ese potencial creativo se convierta en una ventaja competitiva. La propiedad intelectual protege los riesgos y genera competitividad en el mercado. De acuerdo con Fedesarrollo, un incremento en el índice de confianza al consumidor al cierre del mes de noviembre, que se ubicó en el 17%. El dato del día. La encuesta de opinión realizada por Fedesarrollo reportó un crecimiento en el índice de confianza al consumidor, el cual se ubicó en noviembre en 17%. De esta manera subió la disposición de compra de los hogares, donde el sector de vehículos registró el mayor crecimiento con un alza del 16,4 puntos porcentuales. Las ramas de actividad que le siguen son vivienda con el 9,1% y bienes durables como electrodomésticos con el 1,7%. Los índices de expectativa también crecieron al registrar en noviembre 20,4%. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.866 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.810 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.499 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 47 centavos. El precio interno se cotizó a 2.700.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 75 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60 con 68 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,91% a 2.053 puntos. La noticia saludable del día. La inclusión de adultos mayores en los entornos laborales se ha convertido en un tema clave frente al envejecimiento de la población y los cambios en el mercado de trabajo. La edad no es una barrera, y que los equipos intergeneracionales necesitan trabajar cohesionadamente entre sí. Y eso significa rediseñar el cuidado. Estamos cuidando las vidas largas de personas que están viviendo más tiempo en esta tierra y que necesitan opciones económicas, sociales, políticas y pues de salud pública, ¿no? En términos pues concretos. La participación activa de los adultos mayores en el trabajo no solo fortalece la productividad y la diversidad, sino que también contribuye a su bienestar y a su autonomía económica. Última hora. En Noticentro 1, esta es una noticia de última hora. Atlético Nacional se coronó campeón esta vez de la Copa Colombia. El Atanasio Girardot vivió nuevamente una final, un clásico paisa en furor. Recordemos que la ida finalizó 0-0 y esta vez Andrés Felipe Román al minuto 11 le dio el título a los verdolagas, que recordemos consiguieron su 8º título en Copa Colombia y el 3º de forma consecutiva.
Una de las culturas orientales más antiguas es la japonesa, cuyas tradiciones relacionadas a la artesanía y el trabajo manual están directamente ligadas con su estilo de vida. De ahí que el arte nipón sea uno de los más conocidos alrededor del mundo. Parte de este trabajo llega por primera vez a Expo Artesanías a través de la colección privada de la misión diplomática del país asiático en Colombia. 素晴らしいエキシビジョンをすることができました。そして、ちょっと説明したいと思います。これはお花見を、イメージしています。真ん中に桜があります。日本では4月に桜が咲きます。で、そのお花を見ながらみんなでピクニックをします。で Son cerca de 40 artículos que describen momentos importantes de la historia japonesa. La muestra se complementa con objetos representativos como réplicas de comida japonesa en resina, el instrumento tradicional shamisen, un árbol de cerezo sakura con tapete rojo para ceremonias de té y dioramas de templos budistas y castillos tradicionales. Estoy feliz de que los colombianos conozcan la cultura japonesa. Animo a todos a visitar Japón, a experimentar los diferentes climas y ver y comprar auténtica artesanía japonesa. Este espacio inmersivo transporta a los asistentes a la estética y filosofía japonesa, fortaleciendo el intercambio cultural entre Japón y Colombia. Carolina López nació en Medellín y ha construido una sólida trayectoria artística gracias a su versatilidad y talento, destacándose en diversas producciones de la televisión y el cine nacional. Hace 7 años, motivada por la búsqueda de nuevos retos personales y profesionales, la actriz decidió explorar el camino de la música y emprender un viaje que la llevó primero a Canadá y posteriormente a Miami. Quería ir por más. Siento que ya había logrado cosas en mi carrera y ya era momento de ir a buscar más. Y viví 4 años en Canadá, luego me fui para Miami y ahora me encuentro en Los Ángeles. En Canadá, pues además de dedicarme a aprender inglés, hice varios proyectos cinematográficos y me dediqué en la pandemia a hacer mi música. Con mi música me gané un premio muy importante en Canadá en un festival que se llama Canadian International Fashion Film y gané un premio como mejor video musical y mejor canción con mi canción Héroe, que es una composición que le hice a mi papá. Fue en ese recorrido donde Carolina no solo amplió su horizonte artístico, sino que también encontró el amor en tierras canadienses. Encontré el amor, llegué ya casada, estoy feliz, vamos a pasar Navidad acá con mi esposo en Colombia, así que va a ser algo muy lindo porque, bueno, él es canadiense, su familia es de la India, así que ha sido una fusión cultural muy interesante y él ama los buñuelos en la natilla. Finalmente estableció su residencia en Los Ángeles, ciudad en la que continuó fortaleciendo su carrera y proyectando su talento a nivel internacional. He hecho personajes muy interesantes como de italiana, trabajando también en acentos, que ustedes saben que a mí ese tema me encanta, de española. Bueno, ha sido muy chévere todo. En la actualidad, la artista se encuentra en Colombia junto a su pareja, disfrutando de las festividades navideñas en familia. Me lleva la locura, mi locura. Jorgito Celedón estrenó oficialmente su más reciente canción Mi Locura, una nueva versión de este tema icónico realizada junto al reconocido grupo argentino Los Palmeras. Tu amor me lleva hasta los cielos, cielos, cielos. Los Palmeras siempre han estado cercanos al vallenato porque, olvídalo, por ejemplo, una versión importante de ellos. Y tuve oportunidad de conocerlos por teléfono primero y ya tuvimos el acercamiento y no, estamos para hacer más cosas, más adelante van a ver. El artista resaltó la importancia de este proyecto musical, señalando que la unión de estos estilos fortalece los lazos culturales entre Colombia y Argentina, una canción que además hizo parte de su repertorio durante su presentación en el Catedral Fest. A celebrar los 30 años de la Catedral de Sal y que abrirle las puertas de la Catedral para que el mundo venga y promocionarla también, porque no es venir nada más y venga, promocionarlo como colombiano, como artista, donde quiera llegue voy a hablar bien, porque ya he tenido la oportunidad de tener presentaciones adentro y la conozco más o menos
Jorge Celedón reafirma su interés por llevar el vallenato a nuevos públicos y escenarios, apostándole a la evolución del género sin perder su esencia. Se inició la edición 27 del icónico Festival de Hielo de Harbin en China, que cuenta con un recinto de 1,2 millones de metros cuadrados y más de 400.000 metros cúbicos de hielo y nieve, las mayores cifras de su historia, en una nueva apuesta por consolidarse como uno de los grandes destinos del turismo invernal en el país asiático. El parque abrió bajo el lema Hielo y Nieve, un mundo de cuento, y este año tiene 24 pistas de toboganes de hielo de 521 metros de longitud, una torre de 120 metros de altura con vista panorámica a la ciudad y dispositivos de interacción basados en inteligencia artificial, así como nuevas técnicas de conservación para las flores congeladas.